Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a estar hablando de los fondos federales. Es un término muy conocido y repetido en Puerto Rico y se escuchó mucho en la campaña, se está volviendo a escuchar, dadas las estrategias y la política que está siguiendo la administración de Donald Trump en Washington, D.C. y las repercusiones que eso va a tener sobre Puerto Rico. Vamos a tratar de entender esas magnitudes, vamos a ver en qué agencias y en qué áreas de la economía eso afecta y vamos a tratar de pensar distintas estrategias. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Aquí tengo un clip de ayer del mensaje de anoche del presidente Donald Trump que dice lo siguiente. Want to do what has not been done in 24 years, balance the federal budget. Ok, dice que una de sus misiones en su administración en los próximos 4 años es balancear el presupuesto federal. ¿Qué significa balancear el presupuesto federal? Que los gastos sean equivalentes a los ingresos, que no haya un déficit, que no estén gastando más de lo que están ingresando en contribuciones, arbitrios, etcétera, etcétera. Eso que es una meta y ellos no hablan de aumentar necesariamente las contribuciones ni nada, eso que es una meta de reducir los gastos, quizás poner a crecer la economía y haya un aumento de ingresos, no porque subes la tasa contributiva, sino porque hay más productividad, que le puede sacar un poco más de ingresos, pero efectivamente es achicar el gobierno de los Estados Unidos y eso significa una sola cosa, cortar gastos. Eso es lo que significa y por eso crea también la agencia de eficiencia gubernamental que lidera Elon Musk. Aquí también, esto salió la semana pasada, sale que ya se están teniendo conversaciones con la legislatura republicana de que va a haber cortes al programa de Medicaid. El programa de Medicaid es una aseguradora de salud que financia el gobierno federal para personas de bajos recursos. Okay, so que están estableciendo que va a haber cortes en todas las áreas. Y esto no es solo a Puerto Rico, sino a todos los estados. Dado eso, aquí está Carlos Díaz Olivo y Pavón Roca reaccionando a estas noticias. Vamos a escuchar lo que ellos tienen que decir y reaccionamos. Pues mira, ya en el área de la salud, pues comenzó a desarrollarse lo que se temía, es decir, el Congreso ya pasa una resolución ayer, no es ley, falta todavía el Senado, ¿verdad? Y que el presidente lo apruebe, pero es el primer paso que reduce las asignaciones federales para los estados, o sea, es general. Si se les reduce a los estados, usted puede estar seguro que también, y en efecto así es el proyecto, Puerto Rico se va a ver afectado. Y Trump lo ha dicho, va a reducir los gastos federales y estos programas de asistencia federal son de los que se van a ir. Antes de seguir, vamos a entender lo que son los fondos federales. Porque aquí se habla y como nosotros no pagamos contribuciones federales, o la mayoría de nosotros no pagamos contribuciones federales, pero sí recibimos fondos federales, parece que hay una desconexión o pensamos que eso cae del cielo, el fondo federal. Los fondos federales no es otra cosa que es un gasto del gobierno federal. El gobierno federal, el que está en Washington, D.C., no es el gobierno de los estados, no es el gobierno de los estados. Está el estado de Florida, que tiene su gobierno, el de California, el de Texas. Y está el gobierno federal, que es el que lidera el presidente. El gobierno federal gasta dinero y ese dinero va a distintos lugares y uno de los lugares que va es a Puerto Rico. ¿Cómo se paga ese gasto? Principalmente por las contribuciones que pagan las personas que viven en los Estados Unidos mediante la contribución sobre ingresos, las empresas que pagan contribución sobre ingresos, los aranceles ahora que están poniendo Trump, todo eso, ¿verdad?, es parte de lo que financia ese gasto. Además de eso, también lo financia con deuda, que es básicamente decir contribuciones que van a pagar personas en el futuro que vivan en los estados. Y tercero, inflación, que lo pagan todo el mundo que tiene el dólar, ok, que tiene una moneda, ¿verdad?, que tiene moneda americana. No voy a entrar en el detalle de la inflación. Pero en fin, lo quiero recalcar y es importante que lo entendamos porque estos son dinero que nos están enviando a Puerto Rico financiado por el contribuyente que vive en los Estados Unidos. La mayoría de nosotros no pagamos contribuciones federales. Hay algunas personas aquí que trabajan en el gobierno federal o que tienen ciertos trabajos que sí pagan. La mayoría de nosotros no pagamos contribuciones federales. Las personas que están en Estados Unidos pagan contribuciones federales. Y parte de ese dinero se lo está enviando a Puerto Rico en lo que nosotros llamamos los fondos federales. Parte de la campaña de Donald Trump es, no, yo quiero dejarle el dinero en el bolsillo al contribuyente. No quiero que se lo den al gobierno para que el gobierno decida cómo gastarlo. Porque en esa misión de reducir los gastos está atado con esa misión de que el dinero, la productividad, el ingreso
del trabajador estadounidense se quede en su bolsillo y no pague y no pase, ¿verdad?, al gobierno federal para que sean burócratas o políticos o personas que manejan los programas en las agencias que decidan, o la legislatura que decidan cómo es que se maneja ese dinero. Eso es importante que lo entendamos, porque si usted cree en bajas contribuciones y que cada cual pague lo suyo, los fondos federales viola ese principio. Que eso es bien importante que lo entendamos. Si tú quieres que tu trabajo y tu productividad tú te quedes con ella y no tener que estar dándosela a alguien para que se lo dé a otro, salvo algunas excepciones que sí consideramos que son importantes, los fondos federales es eso. Eso es básicamente lo que hace. Le quita contribuciones al contribuyente de los Estados Unidos y se lo pasa, en este caso, a Puerto Rico. Te lo pasan entre estados también. Hay estados que pagan más contribuciones federales de lo que reciben en gastos, y estados que pagan menos y reciben más. Eso que Puerto Rico no es el único, pero creo que es importante que lo entendamos, porque aquí se habla de fondos federales como si cayera del cielo, sin pensar que hay trabajadores, empresarios, inversionistas, padres, madres de familia, que son los que están aportando a ese pote para que llegue el dinero para acá. Y nosotros, quejándonos de que no nos enviaron lo suficiente. Pero espérate. También hay que entender que esto es fruto del trabajo de otros. Y no es que no los merecemos así porque sí. Seguimos por aquí. Puerto Rico va a quedar enredado ahí. ¿Qué pasa ante esa realidad? Bueno, primero yo creo que hay que darse cuenta que esto no es un cuento y que eso viene por ahí. Y eso va a requerir unos ajustes y un repensar del gobierno de Puerto Rico de una manera distinta a lo que lo hemos conceptualizado. Sobre todo a partir de los años 60 y muy particularmente el 70 en adelante, el gobierno de Puerto Rico se convirtió en un gobierno que interviene en cuanto problema social de alguna manera se identifica y asumió un rol. Y eso es parte de una falta de ideología, de decir, no, el gobierno llega hasta aquí. Esta es mi rol. Como no tienes ideología, y son los famosos estos de centro, que hicimos un episodio de eso la semana pasada. Yo soy del centro, qué sé yo qué, cada momento yo voy a calcularlo. Cada momento vas a calcular, lo que vas a hacer es vas a seguir añadiéndole responsabilidades al gobierno y vas a crear un monstruo, Frankenstein, burócrata, como yo le llamo. Eso fue lo que fue pasando, poquito a poco, ¡boom! Y estamos en este problema ahora. Activo para atender problemas sociales. Y cuando la empresa privada comenzó a achicarse aquí con la ida de las 936, el gobierno todavía asumió un rol mucho más grande tratando de suplir con nómina gubernamental y iniciativas gubernamentales el espacio que dejó el sector privado. Pues ante la realidad de que nuestro presupuesto, como dijo ayer la Junta, alrededor de 50%, cuando menos, viene de fondos federales, cualquier reducción en esa dirección va a crear un problema aquí. ¿Qué yo creo que vamos a tener que hacer? Repensar el gobierno y asumir los roles tradicionales, históricos, a los que el gobierno se dedicaba. Salud, educación, seguridad. Básicamente eso. Pero salud. Yo estoy de acuerdo, pero entonces vamos a entender cuán importantes son los fondos federales en Puerto Rico. Él habló de que la Junta presentó de que el presupuesto del gobierno aprobado en este año, 50% de los fondos vienen de fondos federales. Aquí tengo el presupuesto aprobado para el 2025. Pueden ver aquí la primera que sale, subtotal fondo general, 13 billones de dólares, 13 mil millones de dólares, que esos son fondos generales, eso es lo que pagamos nosotros a través de nuestras contribuciones. Luego abajo vemos que 15 billones son fondos federales. Luego hay unas cosas adicionales que se van añadiendo, que es 4 billones más y llegas a 33. Lo que el total del presupuesto, el presupuesto total al gobierno de Puerto Rico en el 2025 era 33 billones de dólares. De esos 33 billones, 15 billones es dinero que venía directo del gobierno federal. Y quiero decir directo, porque ese era dinero que venía del gobierno federal, del contribuyente de los Estados Unidos, directo a las agencias del gobierno para que manejen ese dinero. O sea, del 33 que va a manejar el gobierno de Puerto Rico, 15 venían directos. Pero eso no quiere decir que el impacto de esos 15 billones, ¿verdad? Es que si tú quitas los 15 billones te quedas con los 13 que ya tenía. No. Esos 15 puede que cuando se rieguen en la economía se conviertan en parte de lo que financian los 13. Y voy a dar unos ejemplos aquí específicos. Aquí tengo ciertas agencias que son las más que reciben fondos federales. Aquí tengo la Administración de Seguros de Salud.
que esto es lo que vimos al principio en la noticia, lo de Medicaid. La Administración de Seguros de Salud es quien recibe el dinero del gobierno federal para luego asignárselo a las aseguradoras y que las personas que tengan el servicio de salud del gobierno, lo que le llaman el plan vital, pues puedan pagar sus servicios médicos utilizando esa tarjetita que está financiada principalmente por los fondos federales. Aquí sale que 82% de ese financiamiento, que atiende a 33% de la población asegurada en Puerto Rico, 1 millón de personas, si quieres decirle, 1 millón de personas en Puerto Rico dependen de esos fondos federales para pagar sus servicios médicos al día de hoy. Ok. ¿Por qué digo que no es solamente los 15 billones, ¿verdad? Si tú los sacas, nos quedamos con los 13. Porque piensa esto, piensa este es un buen ejemplo con la tarjetita de salud. Tiene un paciente que, ¿verdad? Que va a un médico. Va a un médico, el médico lo atiende, él paga la cita con su tarjetita, que entonces sale de este pote de los 4 billones, paga la cita con su tarjetita, luego el médico le recetó para que fuese a una farmacia a buscar una medicina, va a la farmacia, compra su medicina, que también lo financia con este potecito, ¿Qué pasó ahora? Ahora el médico tiene un dinero, ¿verdad? Porque el Fondo Federal le pagó al médico por la visita. Ahora la farmacia tiene un dinero, porque el Fondo Federal le pagó a la farmacia por la medicina que fue recetada. Ahora ese médico va y compra un carro o compra una casa con parte de ese dinero que entró. Y cuando compra el carro, cuando compra la casa, pues paga un IBU, paga arbitrios de importar el carro, o paga, ¿verdad? Paga el CRIM por su contribución sobre la propiedad que fue adquirida, o consume y paga IBU, o paga contribución sobre ingresos por los ingresos que tiene el médico o los que tiene la farmacia. O la farmacia contrata a un empleado con ese dinero que entra del Fondo Federal, contrata a un empleado y ese empleado consume y paga contribución sobre ingresos. Y luego todas esas contribuciones que son derivadas de ese Fondo Federal van entrando al Fondo General, a los 13 billones que vimos aquí al principio, ¿verdad? Los 13 billones que maneja el gobierno de Puerto Rico, que son producto de nuestras contribuciones. Sí son productos de nuestras contribuciones, pero originalmente de donde vino el dinero fue del Fondo Federal. O sea que tú no puedes pensar que el Fondo Federal es solamente, ¿verdad? Solamente afecta a la gente que recibe el Fondo Federal. No, afecta a todo el mundo. Afecta al médico. Y si afecta al médico, afecta al dealer. Si afecta al dealer, afecta al empleado del dealer. Si afecta al empleado del dealer, afecta a la cafetería. Si afecta a la cafetería, afecta a la compañía de distribución. Si afecta a la compañía de distribución, así sucesivamente. Es una cadena. La economía está conectada. O sea que los fondos federales son importantísimos. Hay gente que estima que es casi como 50, 60% de nuestra economía hoy depende de los fondos federales. Porque si te pones a pensar de cómo entra dinero a Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo entra dinero a Puerto Rico? El dinero a Puerto Rico puede entrar de distintas maneras. Tú puedes, los fondos federales, que el gobierno federal te envíe dinero, eso es una manera. Otra manera es que tú crees un producto aquí y lo exportes y lo vendas, un producto o un servicio, y se lo venda a alguien que vive fuera de Puerto Rico, ¿verdad? La gente que hace mango en el sur, que se lo envían que al Vaticano, pues el Vaticano le paga. Se fue el mango, entró dinero. ¿Okay? So que otra forma de que entra dinero son las exportaciones. Porque los fondos federales, las exportaciones o la inversión extranjera, que vengan inversionistas de afuera que quieran venir, invertir en Puerto Rico y montar sus empresas en Puerto Rico, y ellas a su vez, además de la inversión que hacen inicial, si esas empresas también exportan, pues el dinero que entran por las exportaciones, eso es mucho lo que hacen las farmacéuticas y las multinacionales manufactureras que vienen a Puerto Rico. Pero en fin, si vemos, ¿verdad? Si comparamos las distintas formas que entra dinero a Puerto Rico, aquí tengo una gráfica poniendo a un lado las multinacionales en lo que es local, en lo que es doméstico. Aquí sale que entraron, esto es para el 2015, o que esto ya está un poco, ¿verdad? Está un poco outdated, pero los números, las proporciones se han mantenido. Aquí vemos que la gran mayoría, la grafiquita aquí gris, 17 billones de dólares del total, vinieron de fondos federales. Cuando lo comparas con las exportaciones locales, fueron 5 billones. El turismo, 4 billones. ¿Okay? Eso que cuando tú comparas las otras formas que entra dinero de afuera a Puerto Rico con los fondos federales al día de hoy, poniendo a un lado las multinacionales, los fondos federales son crucial para la economía de Puerto Rico. Entonces, si la meta del presidente Trump es balancear el presupuesto para devolverle el dinero al contribuyente estadounidense,
Eso significa que los gastos federales se reducen. Eso significa que los fondos federales que vienen a Puerto Rico posiblemente se van a reducir. No sabemos cuándo, no sabemos por cuánto, pero la tendencia y la conversación es en la dirección de que esos fondos federales se van a reducir. Yo no diría que se van a eliminar, pero se van a reducir. Eso deja un hueco gigantesco en la economía de Puerto Rico. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Esa es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo. Vamos a escuchar qué dice Pavón Roca esa pregunta. Estoy de acuerdo con Carlos. O sea, vamos a tener que ser más creativos porque aquí la alternativa es fácil, que nos pongan más impuestos. ¿Usted quiere pagar más impuestos? ¿Y desarrollo económico? ¿Y cómo vas a pagar más impuestos? Tú tienes que aumentar la productividad para poder pagar impuestos. Los impuestos no salen de la nada. Hoy en día, los impuestos están saliendo de los fondos federales. Eso es lo que acabo de explicar. No estoy generalizando. Hay personas, individuos que no tiene nada que ver. Porque verdaderamente ellos lo producen y lo exportan y todo esto. Pero la economía en general, la mayoría de las contribuciones vienen de dos. De los fondos federales y de las multinacionales. Esa es la economía de Puerto Rico hoy en día. ¿Okay? O sea que tú no puedes aumentar contribuciones por magia. Tú puedes escribirlo en el papel, en la planilla que diga, ahora tienen que pagar más. Está bien, pero no tenemos de qué pagar. Te cobro 80%. Ok, 80% de cero ahora porque no tenemos, o de 1 va a ser bien poquito. O sea que obviamente eso no está ni disponible en el menú, aumentar contribuciones. No es una oportunidad para empezar a mirar hacia adentro, Siempre desarrollo económico en la medida en que tú aumentas. A mí siempre me sorprende esa pregunta, como que yo escucho mucho a los periodistas que dicen, bueno, pero esta ahora es la oportunidad de desarrollar la economía. Como si eso es algo que, sí, lo estábamos dejando para después, como que, coño, no se nos había ocurrido que hay que desarrollar la economía. Déjame ahora desarrollarla para que nos vaya súper bien, como si eso es algo que uno prende un switch y ya. No, eso es lo que está tratando de hacer todo el mundo todo el tiempo. Porque el problema es que la forma en que lo hemos tratado de hacer no funciona. ¿Por qué? Porque pone al gobierno en el centro, porque piensa que es responsabilidad del gobierno, porque le exigimos al gobierno hacer planes. Yo no quiero que el gobierno haga un plan de desarrollo económico. ¿Qué significa que el gobierno haga un plan de desarrollo económico? ¿Qué va a empezar a hacer? A escoger inversiones que tienen sentido, industrias que a ellos les gusta, darle incentivos para acá, subsidios para lo otro, contratos para acá, intervenir en la economía. Porque el gobierno sabe hacer eso. Si lo sabe hacer, porque estamos en el problema que estamos. Si el gobierno supiese hacer eso bien, no estuviésemos en este problema. Y sí que me van a decir que hay políticas industriales, incentivos que han funcionado en el pasado. Si se fijan, ¿qué es lo que ha funcionado en el pasado? Bajar contribuciones. Aquí le llamamos incentivo, política industrial. ¿Qué política industrial? ¿Qué política? Ni qué plan estratégico. El plan estratégico era decirle si tú vas a invertir en Puerto Rico, te bajo las contribuciones. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Ciertas inversiones de infraestructura que se tienen que hacer, eso sí es importante. Eso sí es importante. Pero más allá que eso, no hay ningún plan. Yo creo que ese ha sido el problema. Lo explicó bien al principio el licenciado Díaz Olivo. El rol del gobierno va a cambiar. O lo cambiamos pensándolo y con calma y quizás con una transición un poco más gradual, o nos los van a forzar. El rol del gobierno va a tener que cambiar porque no va a haber dinero. Y no es como que, pues si yo quiero, yo voy a hacer. No, es que no vas a poder hacerlo. Una vez se empiecen a cortar estos fondos, las cosas van a cambiar. Lo que es mejor empezar a cambiarlo desde ahora. Y definir bien cuál es el rol del gobierno. Y dejar que la economía sea privada. Que no se estén metiendo en la economía. Porque la mejor forma para atender esta situación es convertirnos más productivos. Eso siempre. No hay que esperar a que pase esto, a que estemos contra la pared para hacerlo, pero así somos y así lo hicimos. Whatever. Lo mejor que podemos hacer es convertirnos más productivos. ¿Cómo nos convertimos más productivos? Con una economía más libre, donde haya más inversión privada. El gobierno no es el que tiene chavos para invertir, le están cortando los fondos y además de que el gobierno no tiene la capacidad, ni el conocimiento, ni los incentivos correctos, las motivaciones correctas para invertir. Van a tomar decisiones malas. Lo que es mejor que el sector privado empiece a invertir para convertirnos productivos. Para que tengan, ¿verdad? ¿Por qué el sector privado invierte mejor que el gobierno? Porque el sector privado opera en un sistema de mercado, en un sistema de ganancias y pérdidas. Si lo hace mal,
asume las consecuencias del inversionista. Si lo hace bien, tiene la ganancia. El político, cuando invierte, si lo hace mal, las consecuencias las asumimos nosotros. Y en un mundo donde las consecuencias las asume otro, tu capacidad de decidir va a empeorar, se deteriora en el tiempo. Claro, porque tú te estás comiendo el hamburger y está engordando otro. Así yo comería hamburger todo el tiempo. Yo no me estuviese en una dieta. Eso es lo mismo que pasa. Cuando el gobierno toma decisiones, las consecuencias las pagan otros. Y por ende, su rigurosidad, su nivel de análisis al tomar decisiones de inversión es peor que cuando la toma alguien que si la toma mal, la consecuencia la tiene que pagar él o ella. Por eso es que el sector privado, en agregado, en el tiempo, no es que cada una de las inversiones del privado sea mejor que el público, pero cuando las juntas todas y cuando lo corre el experimento por mucho tiempo, por muchos años, las decisiones de inversión del sector privado van a ser superiores a las del gobierno. Por eso hay que decirle al gobierno, no te metas más. Lo que hay que hacer es, hay que negociar una transición con Washington DC, decir, mira, nosotros dependemos demasiado de esto, ha sido como una droga, no nos las pueden cortar de cantazo, porque fuese catastrófico, y más allá de catastrófico, si a usted no les importa la vida humana en Puerto Rico, va a haber consecuencias sobre ciertos estados en la nación, porque muchos puertorriqueños se van a tener que mudar para allá. Florida, Texas, Nueva York, Illinois, North Carolina, whatever. Muchos de esos. O que mejor vamos a trabajar una transición. Estamos de acuerdo que nos convertimos demasiado dependientes a los fondos federales. No me lo cortes de cantazo. Vamos a hacerlo con transición. Con la garantía y la promesa de que nosotros vamos a achicar el tamaño de nuestro gobierno consistente con lo que ustedes están haciendo allá. Vamos a achicar el tamaño del gobierno para enfocarnos en las cosas que sí le competen al gobierno, para bajar contribuciones, para ser más atractivos para la inversión. Y vamos a desregular la economía de Puerto Rico. Vamos a sacar el gobierno de toda esquina que se encuentre entrometido donde no le compete en la economía puertorriqueña. Permisos, regulaciones laborales, regulaciones ambientales, regulaciones que se inventan de todo tipo, de proteccionismo, de control de precios, etcétera, etcétera. Vamos a achicar el gobierno, simplificar la carga contributiva, bajar la carga contributiva para bajar las contribuciones, para que el dinero se quede en las manos privadas, para que los inversionistas, los empresarios, los consumidores puedan decidir cómo mejor se maneja ese dinero. Y vamos a desregular la economía para que haya un ambiente de inversión tanto local como extranjera. Para que Puerto Rico por fin empiece a ser productivo, empiece a generar riqueza desde Puerto Rico para venderle productos, venderle servicios al mundo y no depender de que el dinero que venga de afuera venga siempre del contribuyente estadounidense. Vamos a dejar de llamarle fondos federales. Le estamos quitando dinero al contribuyente de los Estados Unidos. Y estamos dependiendo de de quitarle ese dinero. Eso está bien que a veces sea necesario. Muchos de estados de los Estados Unidos también les sucede esto, pero no debe ser de una manera perpetua. Ya se acabó. Se acabó el juego. Eso es lo que estamos viendo con la administración de Donald Trump. Se acabó este juego. Y yo creo que ya es hora que despertemos aquí en Puerto Rico de que esto se acabó, de que esto es serio, de que afecta mucho más de lo que parece en los libros. Esto tiene un efecto en cadena en la economía, como explicamos con el médico, con la farmacia. Y ya es hora a simplificar la gestión del gobierno. Vamos a bajar contribuciones, vamos a desregular. Y sí, yo creo que hay que hacer un trabajo político en Washington, D.C. para que no sea algo abrupto y haya cierta transición, para que no cree una inestabilidad social o una crisis migratoria de nuevo, que se nos vaya el talento, se vaya para Florida, se vaya para los otros estados. Yo creo que esto es una oportunidad, que hay una ventana bien pequeña para hacerlo con calma, no con calma, porque no hay mucho tiempo, pero para hacerlo de una manera un poquito más calculada y pensada, versus cuando llegue de verdad, no hiciste nada, ahí sí te van a forzar a que actúes de esta manera y posiblemente será muy tarde y posiblemente los efectos de la migración van a volver, vamos a perder talento y nos vamos a poner en una situación más complicada. Lo que yo creo que esto es bien serio, pero yo creo que es bien importante. Hay una salida y es una salida que es consistente con nuestros principios y es por fin crear una economía de libre mercado en Puerto Rico, que el gobierno haga el papel que tiene que jugar en ciertas áreas de la sociedad, ciertas áreas de la economía, como dijo el licenciado Díaz Olivo, educación, salud en algunas áreas, financiamiento, seguridad, proteger nuestros derechos de propiedad y dejarnos ser libres.
Nada, los dejo con eso. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.